En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que participan de esta celebración, como siempre nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Señor con nuestras necesidades, con nuestros trabajos, con nuestros proyectos. Hacemos de esta Eucaristía también una intercesión por nuestras familias. Oramos por nuestros familiares y amigos, por todos aquellos que más necesitan de la gracia, de la misericordia y de la ayuda de Dios nuestro Señor. Especialmente quiero unirme en oración por Hugo Leiva y Ana Sofía Amaya, para que Dios les dé fortaleza en esta prueba tan difícil que están viviendo. Le pido a Dios que los bendiga, que los consuele y que la misma palabra de Dios que vamos a escuchar y que vamos a estar escuchando pueda darles también luz y pueda darnos a todos luz en el camino de nuestra vida. Iniciemos nuestra Eucaristía, como siempre, haciendo un acto de humildad, invocando primero el perdón y la misericordia de Dios nuestro Señor. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llamas hijos tuyos a los que promueven la paz, concédenos trabajar siempre por establecer la justicia, sin la cual es imposible garantizar una paz auténtica y duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, escuchamos la palabra de Dios. Del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo:
Tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores, pero solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, escucha nuestra súplica. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego, y no hallarás malicia en mí. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Todos, Señor, escucha nuestra súplica. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande.
Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, en la primera lectura escuchamos hoy este hermoso libro de la sabiduría sapiencial, de la sabiduría judía que tenemos en el Antiguo Testamento, de estos libros que siempre tendrán enseñanzas, que siempre tendrán catequesis, no solo para nuestra vida de fe, sino para nuestra vida en general. Hoy escuchamos el libro de Job y en días posteriores continuaremos escuchándolo. Fíjense que el libro de Job fue escrito después de el exilio que había vivido Jerusalén, de la destrucción que había sufrido el pueblo judío en manos de una nación poderosa de aquel tiempo, de Babilonia, bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Ya del exilio habían regresado y ya estaban repoblando las tierras. Y ese era el contexto. Pero había también, como todavía hasta hoy se deja entrever, había la mentalidad de que al bueno, al que se portaba bien, Dios lo bendecía y le daba muchos bienes. Si te portabas mal, Dios te castigaba y te quitaba lo que tenías. Esa es la teoría tradicional que el libro de Job tiene en el trasfondo. Esta hermosa historia que es una catequesis para poder entender que no siempre esta teoría es en la práctica, es real. Hay mucha gente buena a la que no le va bien. Hay mucha gente buena, de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, que llegan también a sufrir verdaderas desgracias que no solo lastiman su vida, sino que lastiman también la vida de su familia o su propia historia, quiebran su propia historia. Tal vez muchos de nosotros hemos conocido gente que un evento, gente normal, gente que le echa ganas a la vida, pero que un evento triste, complicado, un evento doloroso que provoca sufrimiento, rompe su vida. Y entonces como que ya no logran construirse bien, ya no logran reconstruirse mejor. El trasfondo histórico que vive el libro de Job es decirle también al pueblo: a ver, la destrucción que nuestro pueblo sufrió, el mal que nuestro pueblo vivió, no es que Dios la haya mandado. Fueron consecuencias humanas, fueron decisiones políticas, sociales, mal tomadas por nuestros gobernantes. No es que Dios nos haya castigado. De esto tenemos que reponernos. Y el libro de Job el personaje de Job servía como ejemplo para que en medio de la adversidad sigamos hoy también nosotros firmes en nuestra fe en Dios. En medio de las calamidades de la vida, de las adversidades, de las historias complicadas
en medio de las traiciones, en medio de los señalamientos, de las mentiras, por ejemplo, en medio de tanto cruce de información o de desinformación que también a través de las redes sociales tan fácilmente se dan, tenemos que seguir caminando y debemos seguir confiando en Dios. Job es el personaje ejemplar para poder seguir confiando en Dios también en medio de la adversidad. Ayudó mucho en la reconstrucción del pueblo de Jerusalén, de Israel, en ese tiempo. Y ha ayudado también a muchos este hermoso libro cuando sufrimos una pena, cuando sufrimos una desgracia o cuando estamos en medio del luto o del dolor. Consagrarnos a Dios, confiar en Él, sí, lamentar nuestro dolor. El mismo libro nos dice: Job se levantó y rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se postró rostro en tierra en oración. La forma tradicional de aquel tiempo de llorar y de hacer luto, porque el sufrimiento nos pega y humanamente tenemos también que hacer parte de este duelo que nos permite seguir nuestra vida. Pero finalmente termina la catequesis de hoy en la primera lectura diciéndonos: a pesar de todo lo que le sucedió a Job, de estas 4 desgracias que nos cuenta la primera lectura, de todo lo que le sucedió a Job, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Ahí está la catequesis. Y cada uno también, en medio de lo que esté viviendo, tendremos que responder a lo que hoy la primera lectura nos presenta. Muchas veces, y lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra fe es resistencia. Nuestra fe es resistencia al mal, a la provocación, a la tentación, al desánimo, a la indiferencia. Nuestra fe es resistencia, que se traduce en la confianza y que se concreta en la oración. Pidamosle a Dios nuestro Señor que nos ayude en la resistencia, en los momentos de dolor y de sufrimiento. Y oremos también, y ayudemos también en la resistencia que muchos hacen en los males que aquejan a nuestro país, en los malos que aquejan a nuestro país, en los males que aquejan a nuestras familias, a nuestros amigos. Que el Señor nos ayude a compartir el ánimo, el consuelo y la esperanza. Por otro lado, en el Evangelio encontramos 2 temas preciosos que San Lucas desarrollará más adelante. Un día los discípulos empiezan humanamente, como siempre, a decir quién es el más importante de los que estamos aquí. Y escucha Jesús aquella discusión y les pone a un niño en medio y les dice: el que se haga como niño, el más pequeño es el más importante, para romper los esquemas humanos, porque nuestra fe no es una fe de competencias, nuestra fe en Jesús y nuestro seguimiento de Jesús no es algo de competencias. Yo rezo más que tú, yo me sacrifico más que tú, yo soy mejor que tú, yo puedo más que tú, yo voy más a misa que tú. Nuestra fe no es una fe así. El Evangelio del domingo, del día de ayer, del domingo anterior, nos puede iluminar. 2 hijos, uno dijo que sí, iba a trabajar y no fue. El segundo dijo: no voy, se arrepintió y fue. Nuestra fe es una convicción del corazón que se vive en la serenidad del espíritu, no con las vísceras, no con el apasionamiento, ni con la discusión de quién es el más importante. Que el Señor nos permita descubrir en las pequeñeces, en los detalles, en las cosas pequeñas del día a día y demostrar nuestra fe en Jesús. La segunda discusión también es maravillosa. Vimos a unos que estaban expulsando a los demonios en tu nombre
Pero como no anda con nosotros, se lo prohibimos. Y Jesús les dice, espérense, no se lo prohíban. A todo aquel que haga el bien, aunque no esté con nosotros, pues no está contra nosotros. Esto es una novedad también en el Evangelio. Y San Lucas seguirá hablando de ello. De ahí vienen muchas cerrazones históricas en la iglesia, ¿no? En la iglesia y en otras instituciones. Como no está con nosotros, está contra nosotros. No, no, no. Muchos que hacen el bien, o se portan mejor, o son más generosos, o más piadosos, y no están con nosotros. Pero no se los prohibamos. Al contrario, como colaboradores en la bondad de Dios, animémoslos siempre a seguir con una vida buena, con una vida recta, con una conciencia pura, con una intención agradable siempre al proyecto de Jesús. Hacer presente el reino de Dios desde cualquier trinchera en la que nos encontremos. Que el Señor nos permita que al escuchar su palabra también nos ayude a vivirla. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. Permanezcan sentados, presentamos nuestras ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sean signo de nuestra participación en tu divinidad, tú que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, bajo los signos sacramentales del pan y el vino, el sacrificio de tu Hijo, Rey de la paz, para que este misterio de unidad y de amor reafirme la fraternidad entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque has enviado a Jesucristo para salvarnos. Él, nacido de la Virgen María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque eres la fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Víctor y de todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto. Ten misericordia de todos nosotros que estamos celebrando nuestra fe, y así con la Virgen María, con San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque todos somos hijos de Dios. Juntos, como hermanos, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Señor, el espíritu de tu amor, a fin de que, alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, fomentemos entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, que los bendiga en sus trabajos, que les dé la paz del corazón, que los libre de todo mal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A la Virgen Santa nos consagramos juntos diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da la fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen día para todos, muy buen día y un abrazo con mucho afecto y a seguirse cuidando. Muy buen día.